Guido Contini, un renombrado director italiano, atraviesa un bloqueo creativo que amenaza su novena obra. Rodeado de mujeres que marcaron su vida, su esposa, su amante, su musa y su confidente, se debate entre recuerdos, deseos y fantasías que lo distraen del trabajo. Entre ensayos, pruebas de cámara y la presión de su productor, debe encontrar inspiración mientras enfrenta sus conflictos personales y profesionales, buscando entre pasión, culpa y creatividad la chispa que lo mantenga a flote y lo guíe en su caótica vida. En una concurrida rueda de prensa, Guido Contini, un talentoso cineasta italiano, habla sobre cómo se mata una película durante el proceso creativo, pero se salva en el momento de la edición. Más tarde, en los famosos estudios de Cinecittà, en Roma, Contini batalla contra un grave bloqueo creativo. De pronto aparece una mujer, su musa y actriz principal, Claudia Jensen. Ella se acerca a él y lo besa, recordándole tanto la pasión como la confusión que siempre lo acompañan. Desesperado por inspiración, su mente viaja al set de su obra inacabada, donde aparecen docenas de bailarinas y las damas protagonistas de su vida, su esposa Luisa, su amante Carla, su diseñadora de vestuario y confidente, Lily, su querida mama, Stephanie, una periodista de moda estadounidense de Vogue, y Saragina, una prostituta de su infancia. Todas las mujeres de su vida, tanto vivas como muertas, claman su atención, obligándolo a confrontar sus recuerdos, sus deseos y sus culpas, mezclando amor, nostalgia y culpa en un torbellino emocional que amenaza con paralizar su creatividad. Justo en ese momento, su visión es interrumpida por Dante, su productor, quien le recuerda que se prepare para la rueda de prensa. En el camino hacia el departamento de vestuario, Guido es atosigado por varios miembros del equipo de producción, quienes lo presionan. La película debe comenzar a filmarse en apenas 10 días y aún no hay nada listo. Una vez en vestuario, Lily le pregunta si quiere diseños específicos para la película, y aunque él accede, su mente está dispersa entre la inspiración y la ansiedad, incapaz de tomar decisiones concretas. Cuando Dante se retira, Guido le confiesa a Lily que aún no ha escrito ni una línea del guión. Mientras se dirige a la rueda de prensa en el Hotel Excelsior, tiene una conversación imaginaria con su mamá, desahogando temores, frustraciones y recuerdos reprimidos. Le reprocha no haber podido acercar su tumba y lamenta la imposibilidad de visitarla a diario, a lo que ella responde que Roma es exactamente donde él quería estar, un recordatorio de que sus decisiones, por caóticas que sean, siempre lo han llevado a esta ciudad de luz, pasión y memoria, donde la vida y el arte se entrelazan de manera inevitable. En ese instante, Guido reflexiona sobre su infancia, sus primeros sueños de cineasta y los momentos de felicidad que parecían inalcanzables, sintiendo cómo la ciudad y la memoria de su madre lo acompañan en cada paso. Al llegar al hotel, Guido despliega su encanto característico, evadiendo preguntas comprometedoras sobre Italia, su novena película con Dante. En medio de la prensa, conoce a Stephanie, cuya curiosidad y audacia despiertan un coqueteo cargado de tensión, mientras él juega con la línea que separa lo profesional de lo personal. Otro periodista intenta profundizar sobre su reservada postura frente al proyecto, y Guido, con sonrisa calculada, responde con evasivas, manteniendo el misterio que rodea tanto su vida profesional como personal. Cada gesto, cada palabra y cada mirada parecen parte de un guión improvisado que él mismo debe dirigir, mientras la ciudad de Roma sigue siendo testigo silencioso de sus dilemas, de su talento y de su obsesión por capturar la perfección artística en medio del caos de su existencia. Escapando de las incisivas preguntas de los reporteros, Guido se sumerge en una fantasía elaborada donde lamenta no ser joven y enérgico de nuevo, pues cree que su talento era mejor entonces. En su mente canta sobre cómo desea ser todo al mismo tiempo, joven, viejo y alguien más, atrapado entre recuerdos de gloria pasada y la presión de su presente. Se imagina reviviendo escenas de sus películas anteriores, recordando momentos de éxito y fracaso, mientras su conciencia se debate entre el deseo de seguir creando y el miedo a defraudar a quienes lo admiran. Al final, huye del lugar y llega al Hotel Spa Bellavista, donde se registra bajo un seudónimo, buscando anonimato y un respiro del mundo que lo persigue, un refugio temporal donde puede intentar ordenar sus pensamientos y emociones, lejos de las miradas y expectativas que lo sofocan. Después de pedir una habitación y un médico, el hombre llama a su esposa, Luisa, le cuenta que se siente enfermo y que se quedará en un spa por unos días, ocultándole la verdad de sus escapadas y sus inquietudes. Después de colgar, da instrucciones al gerente del hotel si recibe una llamada de un número específico que la redirija de inmediato a su habitación. Mientras espera, observa el paisaje desde la ventana, pensando en sus errores, sus obsesiones y la fragilidad de las relaciones humanas, comprendiendo que la búsqueda de inspiración artística siempre ha estado íntimamente ligada a su
su vida emocional y que solo enfrentando su pasado y sus deseos más profundos podrá recuperar la pasión y el control sobre su destino. Mientras lo examina el médico, Guido recibe una llamada de Carla, su amante. Ella le describe su ardiente deseo por él, mientras Guido la imagina bailando provocativamente en su mente, reviviendo la tensión entre deseo y culpa. Esto alarma al médico ya que su presión arterial sube peligrosamente. Sin más indicaciones, lo dejan solo en su habitación, sumido en pensamientos confusos sobre pasión, creatividad y compromiso, mientras siente la atracción y la culpa entrelazarse con cada recuerdo de su vida pasada. Más tarde, Guido recibe a Carla en la estación del tren y le pide que sea más discreta, consciente de que su identidad en el hotel podría comprometerlos. Le comenta que se quedarán en una posada, donde comienzan a jugar a los roles y terminan entregándose a la pasión, en un momento de escapismo y deseo, que refleja su constante búsqueda de inspiración y libertad emocional. A mitad de la noche, Guido no puede dormir y sale de la posada hacia el spa. Allí, se sienta a escribir la primera página de su guión, describiendo la escena inicial donde su musa aparece y lo besa. Sin embargo, queda insatisfecho con el resultado, sintiendo que la inspiración real le elude y que cada palabra escrita no logra capturar lo que su mente y su corazón buscan expresar. Justo entonces, se entera de que un cardenal se aloja en el hotel y le pide a su asistente que organice una reunión. Este lo ignora y le comenta que el cardenal es fan de Claudia y desearía una foto autografiada de ella. Prometiendo conseguirla, el asistente se despide. En ese momento, Dante llega al spa y escolta a Contini a un salón de banquetes donde se ha reunido todo el equipo de producción, ansioso por ayudarle a preparar su película. Guido observa a todos, sintiendo simultáneamente la presión del tiempo, la expectativa de su equipo y la urgencia de su propia creatividad. Cada decisión, cada gesto y cada interacción parecen cargar el peso de su próxima obra, mientras él busca reconciliar sus deseos personales con las demandas artísticas, consciente de que cada elección marcará no solo el rumbo de su película, sino también el de su vida y sus relaciones más íntimas. En eso, recibe la llamada de Claudia, quien le dice que no ha recibido el guión. De inmediato, Guido reclama a la producción al respecto, mostrando su impaciencia y ansiedad ante los plazos inminentes. Luego, Guido se reúne con Lily, quien le dice que Luisa cumplió años el día anterior, el mismo día que Guido habló con ella por teléfono, un recordatorio de los lazos y obligaciones que lo atan a su vida familiar y marital. De pronto, Guido critica un vestuario que ella está confeccionando, diciendo que no es algo que usaría una mujer italiana. Lily lo contradice, explicando que el traje le recuerda al Folies Bergers, el famoso music hall parisino donde ella aprendió su arte. Además, en otra de sus películas vistió a su musa con un traje similar. Cuando le ruega a Lily por inspiración, ella le dice que debería hacer algo que celebre la alegría de vivir. Con este comentario, Guido queda ensimismado en una escena de cabaret donde Lily canta sobre la crisis creativa del cine, mientras el escenario se transforma en un estallido de luces, color y movimiento. Bailarinas con trajes extravagantes y reveladores llenan el espacio, girando y saltando al ritmo de la música, y Guido se encuentra viendo la escena desde la perspectiva de un niño que observa asombrado, mezclando nostalgia y deseo. Lily le invita a subir al escenario y le dice que la respuesta que está buscando es música, luces y risas, un recordatorio de que el arte no puede surgir del miedo o la rigidez, sino de la pasión y la imaginación. Al terminar la aparición, Guido regresa a la realidad y firma una foto de Claudia para el cardenal, mientras la imagina en su habitación, deseando que su musa sea fuente de inspiración constante. Más tarde se reúne con el cardenal en un spa privado. Guido le revela que está en busca de inspiración, y el cardenal le aconseja llevar una vida más moral y buscar su creatividad en los recuerdos de su juventud. Entonces, Guido recuerda a Saragina, una prostituta a la que él y sus amigos pagaban para que les enseñara sobre el amor y el sexo, reviviendo aquella memoria a través de la música y el baile, una combinación de inocencia y descubrimiento que marcó su temprana vida emocional. La imagen de Saragina corriendo libremente por la playa con los niños, riendo y jugando en la orilla mientras el sol iluminaba el agua, la arena y la libertad de esos momentos se mezcla con un sentimiento de nostalgia y pérdida, recordándole que la felicidad a veces está en los gestos más simples y que esos recuerdos forman la esencia de su inspiración creativa. Pero de pronto, la diversión se interrumpe. Los jóvenes Guido y sus amigos son descubiertos por sus maestros y sacerdotes. Son llevados a la oficina del director, donde el castigo físico los espera. Guido experimenta por primera vez el dolor, la humillación y la conciencia de la moralidad impuesta, contrastando violentamente con la exuberancia de la fantasía y la música que aún resuena en su memoria. La escena se desvanece lentamente mientras el recuerdo se mezcla con su vida adulta, recordándole cómo la censura, la culpa y el deseo siempre han coexistido en su arte y en sus pasiones, moldeando su carácter y su visión de la vida, y enseñándole que la inspiración y la responsabilidad siempre deben equilibrarse. Justo en ese instante, Guido despierta de su recuerdo ansioso,
auto, encima de Carla, y le dice que no puede respirar. Abruptamente la abandona para ir a cenar con su equipo de producción. Ella quiere acompañarlo, pero él se niega con firmeza, recordándole que no deben herir a sus respectivos cónyuges. La tensión entre deseo, culpa y responsabilidad se hace palpable en cada gesto, mientras Guido lucha por mantener un equilibrio imposible entre sus impulsos y la moralidad impuesta por su entorno, sintiendo cómo la pasión y la culpa se entrelazan en un nudo difícil de desatar y comprendiendo que cada elección tiene consecuencias profundas. Durante la cena se sorprende gratamente al ver a Luisa, su esposa, que ha venido a petición de Lily. La presencia de ella altera de inmediato el clima de la mesa, introduciendo una calma inesperada y al mismo tiempo una tensión silenciosa. Él la abraza con un afecto que parece sincero y contenido, le desea un feliz cumpleaños atrasado y promete que, a su regreso a casa, la encontrará llena de flores, como una forma torpe pero honesta de compensar ausencias y descuidos acumulados. Luisa se sienta con serenidad, aceptando el gesto sin comentarlo, y Guido ofrece un brindis por su cumpleaños, levantando la copa con una mezcla de orgullo y melancolía, mientras los demás comensales observan la escena con cierta admiración y curiosidad, conscientes de estar presenciando algo íntimo. Cada sonrisa, cada gesto y cada mirada de Luisa hacen que Guido sienta una mezcla de alivio, culpa y amor contenido. En esos pequeños movimientos reconoce la paciencia de ella, pero también el peso de sus errores pasados y la urgencia de reconectar con quienes realmente importan en su vida. Esa sensación convive con la tensión persistente de sus fantasías y obligaciones creativas, que sigue latiendo bajo la superficie, recordándole que el arte y la vida están inextricablemente ligados y que una no puede sostenerse sin la otra. Entonces, el sacerdote asistente del cardenal, Mario, se une a la mesa. Su presencia introduce un tono más formal, aunque no distante. A pesar de que la iglesia condena las películas de Guido, Mario admite con franqueza su admiración por su trabajo, lo que da pie a una conversación que deriva hacia un filme específico en el que Luisa participó como actriz. Luisa explica a través de una canción cargada de emoción cómo se ha transformado en otra mujer para ser la esposa de Guido, sacrificando su carrera y adaptando su vida a las exigencias de él. Describe sin reproches abiertos el esfuerzo constante por convivir con un hombre que crea fantasías y se obsesiona con ellas, enfrentando celos, inseguridades y largos momentos de desconexión. En un recuerdo se revela la primera vez que Guido y Luisa se conocieron. Ella, hija de padre italiano y madre francesa, había pasado toda su vida trabajando como camarera, hasta que su destino se cruzó con el de Guido y su vida tomó un rumbo definitivo. De pronto Luisa ve a Carla entrando al restaurante y se va de inmediato diciendo que se siente cansada. Guido no entiende la razón y la sigue preguntándole qué ha pasado. Ella lo confronta con sus mentiras y sus engaños, mientras él solo queda más confundido y dividido entre la culpa y el deseo. Cuando regresa al restaurante y ve a Carla, finalmente comprende la situación. Le exige a Carla que regrese a la posada. Ella se va con el corazón roto, dejando un rastro de tensión, desilusión y silencios incómodos que parecen pesar sobre toda la noche. Mientras Carla camina sola en la oscuridad, Guido regresa a la suite para intentar arreglar las cosas con Luisa. Le explica que Carla está en una posada cerca de la estación y que no sabía que ella vendría. A pesar de que le prometió que su relación con Carla había terminado, él se excusa diciendo que ella estaba preocupada por él. Luisa, con una mezcla de resignación, desconfianza y escepticismo, solo se ríe de su mentira y regresa a dormir, dejando a Guido solo con sus pensamientos, la culpa, la incertidumbre y la compleja red de relaciones, deseos y fantasías que define su vida y su arte. En ese silencio, Guido siente el peso de su inmadurez y de las decisiones que lo han llevado a este momento, recordándole que ninguna mentira ni pasión puede borrar las consecuencias de sus actos. La soledad le permite reflexionar sobre cómo sus impulsos y obsesiones siempre han chocado con la realidad de los sentimientos ajenos. Guido va al bar del hotel y se encuentra con Stephanie, la periodista, que lo ha seguido hasta el hotel. Guido y Stephanie continúan coqueteando, disfrutando de la cercanía y la complicidad que surge entre ellos. Ella le describe su amor por sus películas y cómo él hace que todo parezca a la última moda, resaltando la fascinación que su talento provoca en otros y la manera en que transforma cada escena en un espectáculo de glamour y deseo. Al despedirse, Stephanie le deja la llave de su habitación en el bolsillo, un gesto cargado de insinuación y juego, que deja a Guido dividido entre la tentación y la conciencia de sus obligaciones matrimoniales, consciente de que cada decisión tiene consecuencias que no puede evadir. La mezcla de atracción y responsabilidad lo mantiene tenso, recordándole que el arte y la vida personal están inextricablemente ligados y que cada paso en falso puede generar daño.
Mientras está en la habitación de Stephanie, observándola desvestirse, Guido se da cuenta de cuánto se preocupa por su esposa y decide marcharse antes de cruzar una línea que no podría deshacer. Regresa a su suite y le promete a Luisa que dejará de serle infiel, intentando reafirmar un compromiso que su corazón y su mente parecen desafiar constantemente. Justo en ese momento recibe una llamada de urgencia. Carla ha sufrido una sobredosis de pastillas, un recordatorio brutal de cómo sus deseos y descuidos pueden lastimar a quienes lo rodean y de la responsabilidad que finalmente debe asumir. Guido regresa a la posada y habla con el médico, quien lo acusa de imprudente e inmoral, algo que Guido no refuta, reconociendo su responsabilidad y la complejidad de sus decisiones. Después de que el doctor se retira, Guido se queda a solas con Carla, quien se muestra distante y desafiante. Le dice que deberían llamar a su esposo, pero ella se niega, confesando que mientras él vive su vida, ella se encuentra al margen, atrapada entre amor, frustración y decepción. Al final, Guido permanece con Carla, mientras se imagina a su mamá, quien le canta y baila con él, recordándole la fragilidad de la vida, la importancia de la memoria y la inspiración, y cómo cada decisión pasada sigue afectando su presente. Al día siguiente llega el esposo de Carla y la lleva de regreso a casa. Guido se disculpa sinceramente y al regresar al hotel descubre que Luisa se ha marchado y que el equipo ha vuelto a Roma para comenzar la filmación sin él. Sin más opciones, debe improvisar sin un guión, enfrentando la presión de liderar un proyecto creativo, mientras lidia con culpa, ansiedad y la urgencia de cumplir con las expectativas de todos. Desde el estudio, Guido llama a Luisa para rogarle que asista a las pruebas de cámara de esa noche, pero ella cuelga sin responder, dejando claro su distancia, su decepción y la tensión no resuelta entre ellos. Él llega al set para filmar tomas de Claudia con sus vestuarios. Ella realiza algunas escenas, pero se va diciendo que regresará cuando lea el guión, y Guido queda atrapado entre la necesidad de dirigir y la ausencia de control sobre quienes lo rodean. Dante le ruega a Guido que no se vaya, ya que tienen reuniones pendientes, pero él lo ignora, consumido por sus pensamientos y conflictos internos, sintiendo cómo su vida personal y profesional se entrelazan de manera caótica. Al salir del estudio, son seguidos por paparazzi, pero Guido logra perderlos, demostrando su habilidad para navegar el caos que lo rodea y mantener cierta independencia frente a la atención pública. Claudia, percibiendo la falta de un guión, le pregunta de qué quiere que trate la historia. Su descripción se asemeja sospechosamente a su propia situación: un hombre perdido, dividido entre pasión, culpa y responsabilidad, enamorado de demasiadas mujeres y tratando de capturar la esencia de su vida a través del arte que lo consume. Guido comprende que, finalmente, la historia que debe contar no es ficticia, sino un reflejo de su propia existencia, sus errores y sus deseos. Un relato que surge de la mezcla entre la realidad y la fantasía que ha definido toda su vida. Guido reconoce en ese momento que la historia que debe contar no es otra que la suya propia, una obra en la que el amor, la traición y la creatividad están inevitablemente entrelazados, y comprende que solo la honestidad consigo mismo puede ofrecer un camino hacia la inspiración verdadera. Cuando se detienen a descansar, Claudia le dice que lo ama, pero que él es incapaz de amarla. Le explica que él no ve a la mujer real, solo a la estrella de cine que ha creado para el público, alguien idealizado y distante, ajeno a los sentimientos verdaderos de quienes lo rodean. Al final, Claudia lo besa y le dice que lo extrañará, luego lo abandona, dejándolo con un vacío que refleja no solo la pérdida de afecto, sino también el peso de sus propias decisiones y obsesiones, recordándole que su genio creativo siempre ha estado acompañado de dolor y soledad. Más tarde, Guido regresa a revisar las pruebas de cámara de nuevas actrices y no deja de mirar hacia la puerta, esperando que Luisa haya llegado. Siente un alivio momentáneo cuando finalmente lo hace. Sin embargo, ella observa con el corazón hecho pedazos al ver un clip donde él le dice a una actriz exactamente lo mismo que le dijo a ella cuando se conocieron, confirmando que sus palabras y gestos son parte de un patrón repetitivo de manipulación emocional. Guido se da cuenta de que, mientras busca la perfección artística, ha descuidado los sentimientos y la confianza de quienes lo aman, y que la verdadera historia que debe contar está en reconciliar su talento con la humanidad de sus relaciones, enfrentando su culpa y su deseo de redención. Cuando todos se van, Guido le pregunta su opinión sobre las actrices. En medio de una canción cargada de dolor, ella le explica que él le ha recordado que no es especial, que incluso los momentos que ella creía únicos son solo mentiras de Guido para conseguir lo que quiere. Antes de irse, le dice que es un codicioso que toma todo hasta dejarla vacía, dejándolo con la amarga verdad de sus excesos y su incapacidad para valorar lo que realmente importa. Finalmente, a solas, Guido enfrenta su bloqueo creativo, dándose cuenta de que lo ha perdido todo: su esposa, su musa y su talento. En medio de su crisis, canta con furia mientras destruye todo a su alrededor, dejando que la desesperación y la frustración se mezclen en un torbellino de emoción y caos. Habla con su madre y admite que ha acabado con todo y que está perdido. Mamá le responde que buscar su camino depende de él y nadie más, un recordatorio de que la responsabilidad de su vida y su arte recae únicamente sobre sus hombros. Ya no le queda nada para hacer
la película, y la sensación de fracaso y vacío lo abruma. Al día siguiente desmantelan la escenografía y se reúne con la producción. Guido se disculpa con todos por el hecho de que nunca hubo una película, solo una idea que nunca llegó a materializarse. Sale del estudio, se despide y conduce lejos, dejando atrás los sets, los ensayos y la fantasía de la obra que nunca pudo terminar, cargando con un sentimiento de vacío, arrepentimiento y nostalgia por todo lo que perdió en el camino. 2 años después, Guido se encuentra en un café en Anguillara, mirando un anuncio de una obra de teatro protagonizada por Luisa. Aquella noche espera fuera del teatro y la ve irse con otro hombre, una visión que confirma que la vida continúa, que las oportunidades perdidas no regresan y que él debe enfrentar su existencia con la soledad de quien ha aprendido, tarde, las consecuencias de su obsesión, su pasión y su incapacidad de amar de manera plena. La imagen de Luisa caminando con otro hombre le produce una mezcla de tristeza, aceptación y un silencioso impulso de cambio, recordándole que la vida y el arte siguen, incluso cuando el corazón sufre. Días después camina con Lily y trata de obtener más información sobre su esposa, pero ella le responde que no sabe. Aún así, no descarta la posibilidad, ya que nadie disfruta estar completamente solo. Lily le sugiere que debería quitarse la barba, pero él le responde que le gusta pasar inadvertido en la calle, evadiendo la atención y la mirada de los demás mientras se enfrenta a sus propios errores. Guido admite que la extraña y que debería tatuarse en la frente la palabra idiota por haber arruinado todo. Lily menciona que Luisa piensa lo mismo, insinuando que ella también pregunta por él y lo recuerda. De inmediato le deja claro que no será intermediaria entre ellos, marcando los límites de su rol en sus vidas, pero también sembrando en Guido una sensación de esperanza y posibilidad de reconciliación. Lily le pregunta si volverá a hacer una película alguna vez. Guido responde que jamás, explicando que en los últimos años ha reflexionado sobre su vida y cómo su egoísmo lo llevó a dejar de lado los sentimientos de los demás. Ella concluye que el problema no era hacer películas, sino él mismo. Le recuerda que sus obras han tocado a muchas personas y que ese talento es un don que debería aprovechar. Guido admite que no sabría qué contar, salvo la historia de un hombre intentando recuperar a su esposa. Lily le dice que es un buen comienzo y que el vestuario no será tan malo, alentándolo a reencontrar su creatividad y a reconciliar su vida con su arte, comprendiendo que el verdadero viaje comienza con la aceptación de sus errores, la humildad para aprender de ellos y la valentía de enfrentar sus emociones más profundas, dejando espacio para la esperanza y la posibilidad de redención. De pronto, su versión joven aparece y le dice que están listos para comenzar. En un camerino, los actores se preparan mientras Guido regresa a su elemento, los estudios de Cinecittà, donde siente nuevamente la pasión por contar historias. Habla con los actores sobre la escena y su yo de 9 años reúne al reparto de su vida. La escenografía está armada, la producción lista, y Guido siente cómo el pasado y el presente convergen para dar vida a su creación, llenando de emoción cada rincón del set. Mientras Guido toma asiento, el elenco se reúne en el andamio detrás de él. Su yo joven aparece junto a sus amigos, seguido de Saragina, Stephanie, Lily, Carla y Claudia, culminando con la llegada de su madre y su yo infantil, corriendo para sentarse en el regazo del Guido adulto. Luisa llega sin ser vista y observa al fondo, emocionada de ver a Guido recuperar su antiguo yo, su pasión y su autenticidad. Ella sonríe mientras él es elevado en una grúa, respirando profundamente el aire de la creatividad desbordante, y grita ¡acción!, marcando el inicio de una nueva etapa donde sus fantasías, recuerdos y redenciones se transforman en arte. En ese instante, Guido se da cuenta de que ha recuperado no solo su talento, sino también la capacidad de amar y vivir plenamente, abrazando finalmente la complejidad de su vida y de sus relaciones, listo para enfrentarse a su pasado y convertirlo en inspiración. Si te gustó este resumen, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones y no perderte más contenido como este.